Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de historia, pero no de un monumento ni siquiera de un personaje, sino de algo que llevamos muy adentro. Vamos a hablar de la historia del andaluz. Sí, de esto que estamos usando justo en este momento. Si quieren saber de dónde surge este habla, pues justo después de la cabecera. Bueno, pues eso, vamos a hablar del andaluz, de sus variantes, de dónde surge, cómo evoluciona, por todos los aspectos que tiene e incluso las falsas creencias. Pero claro, como yo esto de las lenguas de hispánica, yo esto no lo controlo mucho, pues me he traído a dos personas que creo que saben muchísimo. Me he traído a dos doctoras, y así puedo decirlo, ¿no? Margarita Fernández. Ya sí. Ya por fin doctora, aquí la amiga, filología hispánica, ¿no? Doctora en filología, sí. Y Teresa Bastardín, que también es doctora, por supuesto, y además era tu tutora. Mi directora de tesis, mi maestra. Ella es mi maestra. Que además estáis especializada en historia de la lengua. Historia de la lengua y en dialectología andaluza especialmente, ¿no? Andaluza y americana. Andaluza y americana, o sea que he elegido bien, ¿eh? A dos personas, hay muchas que pueden entender esto, pero en Cádiz, pues ellas dos, algo habéis estudiado, ¿no? Algo habéis estudiado y además lo tenemos fresco porque Margarita lleva muy poco tiempo siendo doctora y tu tesis además iba encaminado cercano a esto, ¿no? Sí, bueno, fueron ediciones de texto, transcripciones de documentación histórica, testamento del siglo XVIII, y luego se ha hecho un estudio léxico de las palabras, que ya hemos hablado otras veces del uso de las palabras, con especial atención a las palabras que se relacionan o se adscriben a la modalidad andaluza. Claro, o sea, en un testamento del XVIII que de repente ponía una palabra que dice, madre mía. Claro. Esto bueno, en Valladolid no lo dicen, ¿no? El ejemplo que me gusta y que al final no aparece en los diccionarios es la copa, que siempre me gusta usarla. Yo siempre pregunto, te digo una copa y ¿en qué piensas? Claro. Hay quien me dice una copa de bebé, luego tengo amigos que me dicen la copa de la Champions, pero realmente es la copa como brasero. Entonces es un sentido de adscripción andaluza, ¿no? De corroborado uso andaluz. Y bueno, pues ese tipo de palabritas voy encontrando en los testamentos que me ayudan pues a caracterizarlos, ¿no? Como lingüísticamente. Bueno, esto va, para mí, yo decía, bueno, habla del andaluz, habrá muchas referencias, habrá un canon sobre la historia del andaluz como lo hay del castellano, ¿no? Que está tan estudiado, se sabe dónde surge el primer texto, todo. Pero no, me he encontrado en los universos de los interneses, vamos a decirlo así, una amalgama de datos. Y poco consenso, mucho debate, que es importante que haya mucho debate, porque claro, no hay una verdad absoluta. Pero, Teresa, yo me he encontrado, por ejemplo, mitos. Vamos a ver. La aljamía, es decir, que el andaluz tiene mucho de este origen musulmán, de al-Ándalus, ¿no? 7 siglos aquí, o un poco menos en alguna zona, pero esa huella musulmana, ¿qué me tienes que decir esto de la aljamía? A ver. Bueno, lo primero, Salvi, es comentar una cosa que a mí me resulta muy general y muy obvio, que frente a otras disciplinas y a otras ciencias, en la cuestión de la lengua, como lógicamente tiene un carácter social, yo creo que se dan las mayores disociaciones entre las opiniones y las ideas y las creencias de los hablantes, que lo son, y la de los lingüistas. Es decir, a nadie se le ocurre decirle a un médico por dónde corta, pero es lógico que la lengua, por ser social, ¿verdad?, tenga ese componente de ideas, de creencias y de actitudes de los propios hablantes. Que por otra parte es la que hace avanzar la lengua y las variedades lingüísticas. Pienso, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo. Es decir, por mucho que yo desde mi torre de cristal diga que el género masculino es un genérico y que sirve para identificar gramaticalmente a hombres y mujeres, el hablante no lo siente así. Y eso es lo importante y lo que hace avanzar la lengua, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay una serie de ideas y creencias, como tú bien dices, de los hablantes, que poco tienen que ver con la que podemos dar los lingüistas. Y eso se basa, lógicamente, en nuestros estudios y en nuestros documentos. De ellas has dicho algunas, el arabismo o el mozarabismo. Claro, la aljamía, ¿no? La aljamía. Bueno, la primera... en primer lugar, hay algunos autores que prefieren el término román-andalusí en vez de mozárabe. Porque mozárabe tiene
una connotación religiosa. Claro. Y realmente son no cristianos en tierra musulmana. Claro, y realmente el mozárabe no solo lo hablaron los cristianos, es decir, pudieron hablarlo realmente los árabes incluso. Claro. Lo que se establece es lo que nosotros llamamos una diglosia. El árabe era la lengua culta y el mozárabe era la lengua popular, la lengua familiar, la lengua... ¿De acuerdo? Pero realmente cuando los repobladores, donde va a estar la base lingüística de nuestro andaluz, llegan a tierras andaluzas, no hay mozárabe. O han sido expulsados o han huido. Hace un siglo y algo, ¿no? Que ya no estaba. Desde el siglo XII ya parece que los usos lingüísticos del román andalusí o del mozárabe ya no se dan. Entonces es difícil realmente mantener esa influencia lingüística. Es más, el mozárabe o el román andalusí es un dialecto muy primitivo, muy arcaizante, porque procede del latín a la par que otros dialectos primarios, que el leonés, que el aragonés o que el propio castellano. Y sus características lingüísticas, que son muy, muy arcaizantes, como te decía, no tienen cabida en ninguna de las manifestaciones de nuestra fonética ni nuestra morfología andaluza. Sin embargo, se vende mucho, ¿no? Esta relación de al-ándalus y el origen de todo, sí. Porque todo tiene que provenir de al-ándalus en el sentimiento regionalista, nacionalista, el que quiera, o del propio andaluz, pero no es tan así, ¿no? Bueno, al final somos la región en la que más tiempo estuvieron y por tanto, por lógica popular, se asocia a que al estar aquí más tiempo su huella quizás fue más profunda, pero no hubo otros procesos diferentes a los que hubo en el resto de la península. Hubo una expulsión, hubo una obligar a la conversión y, por supuesto, obligar al uso del español o del castellano, ¿no? En aquel momento. Por tanto, está asociado, se basa en una fundamentación real, que fue una mayor presencia de los árabes o de los musulmanes en Andalucía, pero lingüísticamente no tiene fundamento ninguno. Por ejemplo, hay una palabra, que esta sí la sabía yo, de un personaje latino, muy importante, incluso que tiene que ver con los balbos de Gades, Cicerón. Quíquero, que va a dar una palabra mozárabe, ¿no? Es chícharo. Chícharo, la palabra chícharo es mozárabe. Pero piensa, esto dime, es una cuestión interna del sistema y es difícil de explicar. Muchos de los mozarabismos que hemos mantenido contienen esa che que en castellano luego se va a pronunciar, para que me entendáis todo, como C. ¿Sí? Y existen dobletes, ¿no? Capacho, capazo, incluso ¿verdad? marchena, marcena. Entonces, habichuela, por el uso del diminutivo, parece también tener connotaciones mozárabes, pero realmente no hay más mozarabismo que en otros lugares, ¿no? Y otra cosa, muy probablemente esos términos mozárabes entraron a través del uso árabe, o sea, del uso de los árabes, lingüísticamente hablando, quiero decir, no por cuestión de religión, sino de las personas que hablaban árabe. Ahí está Alcaucil, ¿no? De hecho, los chícharos con alcauciles. Porque ahí la pelea. O sea, el caucil sí que es mozárabe, pero ese al del artículo, ¿me entiendes? Es árabe. Nos invita a pensar que la vía de penetración es el árabe. El árabe. Es que hay que tenerlo claro, porque son muchas vías, muchas vías hasta que llega a nosotros. Sí. Es increíble. Sobre todo, bueno, porque lógicamente el contacto existe, eso es lógico que exista, ¿no? Que es lo que decía Margarita, en cuanto a los árabes, el contacto existe, pero no se puede pensar que todo viene de ahí. No, y que en la época de la repoblación hay una comunidad ni paritaria culturalmente, quiero decir, que Castilla y Andalucía, quiero decir, va a ser profundamente cristiana y castellana. El árabe no tiene empuje ahí. Los árabes habían sido expulsados, o sea, no habían sido expulsados, se habían ido a las zonas donde todavía se mantenían, ¿no? Como el Reino de Granada, o vivían en aljamas, ¿no? Es decir, claro. Y los que vivían en el campo, que perduraron un poco más, también al final fueron expulsados, ¿no? Por sus propias rebeliones. No tiene tanto empuje. ¿Hay arabismo? Sí hay, pero también los hay en otras partes de España. Y tal vez esos arabismos que caracterizan el andaluz no estén tanto en el origen árabe, que también lo hay en otros lugares, sino en la pervivencia, es decir, en que han permanecido durante más tiempo en nuestra modalidad.
por razón del aislamiento, por ejemplo, de Andalucía. Andalucía es una palabra, para los dialectólogos se llama área aislada o área lateral, es decir, es un área a la que los cambios lingüísticos que vienen de los centros, de prestigio no llegan, ¿no? Y luego el ruralismo del campo andaluz, entonces sí que se mantienen algunas palabras árabes. Hay un estudio sobre ello, un vocabulario que hizo Teresa Garuló, que son arabismos en el andaluz, ¿no? Y sí los hay, pero si empiezas a tirar un poco, te das cuenta que la mayoría se refieren al campo, ¿no? Claro, donde se mantiene, donde poco cambia. Alberca, es decir, que puede haber ejemplo, los mismos arabismos, Margarita, más o menos, no sabemos el número exacto, en Andalucía que, por ejemplo, en Aragón. Sí, claro. Por lo menos en el origen. Sí, en el origen, no claro, en el uso. Si se han mantenido aquí ahora es justo por el conservador, porque se han mantenido en el ámbito más rural, en el ámbito porque una de las características del léxico andaluz, por ejemplo, es que conserva palabras que se usaban en el castellano más primitivo, ¿vale? Que quizás en otras zonas dialectales o en otras zonas de habla del español no se han conservado. Pero nosotros, una de las caracterizaciones de nuestro vocabulario es ese conservadurismo, ¿no? Entonces, lo que dice ella es que en origen esos arabismos pasaron a todas las zonas de España o de habla hispánica, pero que en Andalucía en concreto, como tenemos una fuerte presencia de mundo rural, se han conservado usos históricos o también podemos denominar, que lo ha dicho ella ya, arcaizante, ¿no? Una tendencia arcaizante, mantener lo arcaico. Igual tampoco eran generales, quiero decir, a lo mejor en Andalucía había unos, pero proporcionalmente en Castilla, además se observa claramente, muchos de los arabismos de los primeros tiempos se pierden, se van perdiendo. Trujimán, el propio Larife. Claro. En cambio, en Andalucía, si tú haces ahora el recuento, te sale igual proporcionalmente más, porque se han conservado. Y en otras zonas se han perdido. Esa es la cuestión. Y bueno, y ahora la pregunta estrella. Entonces, si no viene profundamente del árabe ni del mozárabe, ¿dónde podemos situar en el tiempo, ya que estamos en un programa de historia? Habrá que fundar uno de lenguas, Sí. Pero ya que estamos en uno de historia, historia de la lengua en este caso hoy, me habéis dicho siglo XII, XIII, por ahí, el rey Fernando, Alfonso X, por ahí vamos a tener el origen del andaluz. ¿Y a causa de quiénes? A ver, ¿quién se atreve? Vamos a ver. Vaya pregunta. Poco a poco, ¿no? Primero hay que tener en cuenta los diferentes procesos de reconquista, ¿no? O lo que la historiografía llama reconquista, aunque podemos darle otro nombre, ¿no? Eso es otro debate. Hay varios procesos. Andalucía es muy grande y no se recupera de una. Ni en un día, claro. Por ejemplo, Cádiz se recupera en el siglo XIII y Granada en el XV. Por tanto, el español que se hablaba en Cádiz en el siglo XV ya estaba completamente asentado frente al que se empezaba a hablar en Granada cuando se reconquista. Entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta eso. Luego, como bien ha dicho Tere, esa especie de aislamiento, ¿no? Yo a mis alumnos porque también soy profe ahora, a mis alumnos me gusta explicarles, ¿no? Les pregunto, ¿habéis salido de Andalucía por Despeñaperro? En tren, ¿no? ¿Y cómo es el viaje? Difícil. Tú vas en el tren por Despeñaperro y tú vas por acantilado, pues imagínate hace 500 años cómo era cruzar Despeñaperro. Es un ejemplo que se ve muy claro si vemos el español de Canarias, cómo creció a su forma por estar aislado, ¿no? Andalucía, en cierto modo, también ha estado aislada. Grandes extensiones rurales, grandes extensiones de terreno y una cadena montañosa que podemos considerar, ¿no? A Sierra Morena y Despeñaperro, que nos aísla del resto de la península. Entonces tenemos como un crecimiento paralelo y luego diferentes procesos de reconquista. Al haber diferentes procesos de reconquista, son diferentes los pueblos que nos repueblan, valga la redundancia. A ver los ingredientes. ¿Quiénes vienen? Por ejemplo, podemos relacionar con el occidente andaluz, maestra, por ejemplo, leoneses, podemos relacionar un poco la mitad vertical. Del norte, ¿no? El origen del andaluz, me adelanto ya, está en el castellano que traen los repobladores. O sea, estos guerreros que bajan. Exactamente, esa es la base lingüística. Aragoneses, navarros, catalanes. Bueno, fundamentalmente la base lingüística es castellana, pero con aportación de otros contingentes, lógicamente. Como ha dicho Margarita, esto se lleva a cabo en 2 etapas.
la mitad del XIII, ¿no? Hasta la mitad del XIII más o menos, y luego etapas intermedias. Y luego hasta el siglo XV, ¿no? Que se reconquista Granada. Verás, la lengua cambia, quiero decir, la variabilidad es innata a las lenguas, y el castellano que llega a Andalucía es un castellano que porta una serie de cambios lingüísticos en marcha. Solo las lenguas muertas no van a cambiar. Claro. La variabilidad es innata. Y en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna se operan unas profundas transformaciones, sobre todo de orden fonético o fonológico. Dicho de otra manera, que los castellanos que vienen a Andalucía ya traen diferencia. No todos hablaban ya son igual. Modernitos, ¿no? Para la Claro, época. a ver, los más norteños eran más innovadores, los de Castilla, los de más al centro, quiero decir, todavía mantenían a lo mejor otras cuestiones, y entonces, lógicamente, a eso se suma un proceso más acelerado, porque se reúnen en Andalucía gente de todas las procedencias. Incluso extranjeros, claro. Incluso extranjeros, ¿no? Genoveses, por ejemplo. Claro. Entonces, se forma lo que nosotros llamamos una coiné lingüística. Una cuestión que tiene que ver con la simplificación y con la generalización de los rasgos. Bien, para que todos nos entendamos, cuando tú viajas afuera, si te reúnes con gente de otra procedencia, cada uno habla de una manera, pero al final tenéis que negociar para llegar al entendimiento. Un consenso, ¿no? Exacto. ¿Cómo decimos a esta copa? Exacto, Taza. exacto. Pues esa es la que se va a Pero quedar tú dices general. taza con S y yo con Z, a ver Eso por es. dónde va, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte, ya ese castellano traía una evolución lingüística muy profunda, y de hecho se la llama la revolución fonológica del siglo de oro, ¿no? Porque es en el tránsito de la Edad Media, como te digo, a la Edad Moderna. Y en Andalucía posiblemente esos cambios se modificaron y se aceleraron por cuestión de toda la reunión de gente de distintas procedencias que se da. Claro, y además pero la base hablamos, es fundamentalmente castellana. los podemos situar casi, ahora que yo estoy viendo el mapa de la Reconquista, los podemos situar casi en la costa, o sea, en el occidente andaluz, Sí. en Sevilla como epicentro, porque es el lugar, el cuartel general, digámoslo así, para lanzarse a Cádiz, a Huelva, ¿no? Exacto. Que es donde el siglo XIII, donde llega, Claro. y donde vamos a encontrar además muchas conexiones entre las hablas localistas, vamos a decirlo así. Sí, lo que se llama la Andalucía occidental, ¿no? Claro. Que se repuebla en el siglo XIII, como hemos dicho. Y luego la parte oriental, a esa parte oriental van los propios andaluces occidentales, pero también van castellanos, con un CC, o sea, una S ya diferente. Entonces, claro, ahí... Otra mezcla diferente. Ajá. Y sobre todo otras pronunciaciones diferentes, ¿no? Que es lo que hace... Y luego, por supuesto, siempre está la continuidad, ¿no? Geográfica y de contacto entre las hablas, que es lo que explica los leonesismos, los extremeñismos que encontramos en el andaluz occidental, y los aragonesismos, los murcianismos, es decir, todo Fíjate, el oriental en el Porque oriente. muchas veces es verdad que tenemos la sensación, ¿no? Y es tradicionalmente la que nos han dado de la separación norte-sur. Claro. Pero al final también existe una diferencia occidente y oriente, y los andaluces somos muy conscientes de ello. O sea, nosotros como gaditanos hemos sabido siempre que los de Córdoba, Granada y Jaén no hablaban como nosotros. No obstante, y yo creo que ya esto es otro tema aparte, creo que todos somos conscientes que pertenecemos a una variedad del español, que todos hablamos andaluz, pero a la vez estamos orgullosos de que cada uno hablamos un andaluz. Gusta, ¿no? Hombre. Pero, y esa es la razón de que aquí vocalicemos diferente la vocalización, que sabemos que los granaínos, ¿no? Esta forma, otro deje en el habla, Mira, también, ¿no? el ejemplo claro es el de comernos las S finales, ¿no? Que todo el mundo dice, Sí. nos comemos las S finales. La antropofagia se llama. La fonofagia, perdón, no antropofagia, la fonofagia. No, que- Aquí la terminología Fonofagia. académica, pero bueno, Hablando de los caníbales. para que me entiendan, nos comemos la S. Todos los andaluces somos conscientes de que nos comemos las S finales. ¿Qué hacemos? Los andaluces occidentales modificamos un poco la siguiente letra para señalar inconscientemente que nos estamos comiendo la S anterior, mientras que en Andalucía Oriental abren la vocal que precede a la S. Los occidentales modificamos la de después, los orientales modifican la de antes, pero
el fenómeno es el mismo, nos comemos la S final. Claro. Por eso todos somos conscientes que hablamos andaluz, pero ya cada uno nos apañamos como podemos. Se come lo que puede, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, pues ya sabemos que unos caballeros medievales, bueno, no solo los caballeros, todos los que venían con ellos, familia, bajando, que ya iban variando el idioma al reunirse con unos Erasmus que venían aquí, eran todos de fuera, claro, llegaron a un consenso y se crea un proto-andaluz, digámoslo así. Se crea un andaluz, una variedad andaluza configurada en sus rasgos más característicos en el siglo XV, seguro, vamos, segurísimo. El siglo XV. Hay incluso que llegar, antes, porque bueno, incluso antes, hay gente que lo adelanta. Ya tenemos, la cronología es más difícil de... Claro, ya tenemos más o menos la fecha, siglo XIII, primigenio, lugar, el occidente andaluz, lo acercamos a Sevilla, norte de Cádiz, etcétera, muy bien. Y ahora, claro, tenemos el habla, pero, como lo digo yo, el que alguien determinara eso como hablas andaluz, o la determinación de que eso es el andaluz, o de que alguien señale cuando le dicen, es que este señor hablaba andaluz o escribía. ¿Hay algún texto o algo arqueológico, digámoslo así? Bueno, creo que tenemos que mencionar la figura de Elio Antonio de Nebrija, que es el que escribe la gramática castellana y también escribe lo que, de momento, aunque creo que había un descubrimiento hace poco de un nuevo diccionario, el primer diccionario de lengua española, que es un vocabulario español-latín. Está hablando de castellano y lengua española, por ahora. Elio Antonio Nebrija siempre se refiere al castellano, ¿vale? Al castellano, porque bueno, todavía España, sí que es verdad que con los reyes católicos y eso empezamos ya a ser españoles, pero hasta el siglo XVIII no se establece un Estado español tal cual. O sea que España, América lo descubrió Castilla, ¿sabes? Entonces, Nebrija habla de castellano y, por ejemplo, en su vocabulario ya marca como alcaucil, o alcachofa, perdón, en Andalucía también se puede denominar alcaucil. Ya él, a finales del siglo XV, nos está dando pistas de usos léxicos concretos en las tierras andaluzas. Igualmente, la crítica a la que te refieres, que es de Valdés, él es castellano puro y básicamente lo que dice es que no le hagamos mucho caso a Nebrija porque él... al escribir la gramática castellana, porque él es andaluz, no es castellano. Dice, hablaba y escribía como en el Andalucía y no como en Castilla. Sí, realmente la frase es no hacerle caso prácticamente a Nebrija, que es andaluz, y en Andalucía la lengua no está muy pura, es lo que dice. Verás, como podéis comprender, cuando los filólogos, ¿no?, en general estudiamos cualquier variedad lingüística, no tenemos más remedio que atender a los textos, ¿verdad? Porque otra no nos queda. Claro. Entonces, una de nuestras fuentes fundamentales son esos testimonios, como ha dicho Margarita, que son profusos sobre todo en el siglo de oro, de gramáticos y preceptistas, algunos con una tradición, o sea, que beben una tradición libresca más que de conocimiento propio, ¿no? Antes, bueno, hay alguna referencia más, como la del albur, ¿no? El alur de Alfonso X, pero después sí que viene Nebrija, y Nebrija, por ejemplo, en su vocabulario de 1495, da dobletes léxicos, es decir, propone alfajor o alajur. Ese tipo de doblete, que es de tradición alfonsí, además, parece que apunta a que uno de los vocablos era más general y el otro era más particular de su variedad. Está ahí alfajor o alajur, regaliz u orozuz, el orozú. El orozú. ¿De acuerdo? Entonces, él va dando esos dobletes que parecen apuntar a eso. Esos serían testimonios de gramáticos, ¿no?, y de preceptistas. También los hay, por cierto, otro día podemos hablar de ellos si tú quieres. En América, es decir, desde muy pronto en América hay testimonios que nos dicen porque los de Cartagena de India hablan de una manera muy mal disciplinados, ¿no?, o son indisciplinados en la pureza del idioma porque lo hablan con los resabios de la gente de las costas de Andalucía. Lo que nos está demostrando que ese andaluz ya estaba conformado, sobre todo cuando se descubre y se coloniza o se conquista, como queráis llamarlo, América. Y ese es otro tema y ahora sí que... Sí, no, pero me viene muy bien porque además vemos una connotación negativa, que de eso vamos a hablar, pero después de publicidad. Tengo que poner el freno. Porque claro, es que siempre parece que lo andaluz o hablar andaluz en ciertos círculos
tiene su connotación y lo sabemos. Pero lo vamos a hablar justo después de nada, de unas pausas publicitarias breves y enseguida volvemos. Pues volvemos de publicidad y nos habíamos quedado hablando de, fíjate, la conquista de América, y ya dicen que unos cartagineses de Cartagena, India, hablan mal porque hablan como lo de las costas andaluzas. Me estoy dando por aludido. Es decir, ya, pero si es que llevaba 3 siglos el andaluz, ya se le ve como un rasgo diferenciador negativo, ¿no? Puede ser negativo en este contexto. En cualquier caso, lo que a mí me interesa resaltar de este testimonio es la constatación clara de que el andaluz ya estaba claramente asentado y definido, y que es el que va a América. Es decir, igual que la base del andaluz es el castellano, la base lingüística del español de América es el canario. No, el canario, el andaluz. Ya iba yo a mezclar. No quiero decir que sea un dialecto del andaluz, ni muchísimo menos. Quiero decir que hay una impronta andaluza, una base andaluza muy fuerte, porque de aquí parten las naves. Es que quién va para allá, ¿no? Además, lógicamente. ¿No? Y luego el tráfico, ¿no? Todo el comercio atlántico se establece entre las costas andaluzas y América. Que las palabras prácticamente, ¿no? Las más conocidas de América se han hecho panhispánicas, ¿no? Incluso han llegado a otros idiomas, sí. Pero papa, por ejemplo, que todavía se utiliza aquí. Una papa. La papa. La papa sa. La papa es una palabra quechua, es una palabra, claro, que usamos. Y la tenemos tan nuestra, ¿verdad? Exacto. Y entonces, es más, ¿no? Podemos incluso decir, no, papa no, patata, no. La etimología es papa. Patata es un cruce con batata. O bujío. El bujío. Salvi, ¿tú conoces el bujío? Sí, sí. ¿No? Algunos conocen. Pues bujío es una palabra también de la zona de las Indias, probablemente taína, y significaba la cabaña de los indios. Aunque Colón, claro, lógicamente, piensa, y no me voy a parar, porque entonces me quedo aquí hasta mañana, piensa en la escasa comunicación que existía entre los indígenas. Claro, nada, palabras. Exacto, claro. ¿no? Porque además Colón llevaba su intérprete, pero no le sirvieron de nada al pobre. Entonces, Colón entendía que era un topónimo, que le estaban indicando un lugar, ¿no? Pero realmente estaban indicando la cabaña, el bojío. O bujío, que todavía mantenemos aquí los andaluces. Y esa palabra viene aquí. Ahí está una comparsa. Pero sí. Esa palabra viene aquí, pero más que al castellano o al español general, se queda, digamos, en el andaluz, ¿no? Sí. O sea, ¿a dónde están los puertos, claro? Que como ingrediente del andaluz tenemos una gotita de mozárabe, ¿no? Una gotita por lo menos, y de árabe, por ahí, igual que en el castellano. Ahora le sumamos americanismos. También de todas las regiones de España que han ido bajando, de todos estos caballeros de Reconquista, le sumamos más. Bueno, aquí en Cádiz sabemos que de palabras italianas, un salpicado, sobre también todo de la gallega, costa, ¿no? Griegas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que imaginen la riqueza, porque claro, esto es ser mucho más rico. Pero gran pregunta ahora. A ver, entonces el andaluz, ¿qué decimos que es? Porque yo no me acuerdo ya de la clase que di en BU, iba a decir. Un habla, un dialecto o una modalidad lingüística. ¿Cómo? O sea, ¿existe un consenso sobre esto ya? ¿No os habéis puesto de acuerdo todavía? No se ponen de acuerdo tampoco los lingüistas. Quiero decir que ya aquí no se trata ni de una visión lingüística inmanentiza de la propia disciplina. Pero hay mucha política en esto también. Claro, frente a la sociológica del lenguaje, es lo que te digo. La gente, lógicamente, tiene sus creencias y sus actitudes. Y realmente esto es lo que puede modificar también la percepción que podamos tener de nuestra propia manera de hablar, en nuestro dialecto, en nuestras hablas, lo que tú quieras llamarlo, y son importantes. Quiero decir que... Pero no es una lengua, por ejemplo. Te voy a decir lo que yo creo que no es una lengua. No es una lengua. Y adopto una perspectiva de lingüista, ¿no? De dialecto o de lo que sea. de maestra, como dice Margarita, que me quiere. Bien. No es una lengua. Para considerarlo lengua desde un punto de vista, ya te digo, interno, no te hablo de otras cuestiones sociológicas, debería tener una serie de características diferenciales, lingüísticas, estructurales, capaces de diferenciar esta manera de hablar de otras. Para que tú me entiendas, y me paso a la parte realmente social, porque la comunicación lo es, que no hubiera comprensión entre nosotros y los castellanos. Sí. Es que no te entiendo nada, absolutamente nada, tampoco es así. No es ¿cómo no? Muchísimo menos. ¿No? Modalidad lingüística es un término poco valiente, muy poco valiente, aunque he de reconocer que lo usamos a veces cuando queremos evitar
la polémica. Claro, no nos vayamos a eso, ¿no? Vengamos encima de Claro, modalidad lingüística, somos asépticos y entonces, bueno, seguimos con nuestro trabajo, con nuestro estudio y no nos metemos en el charco. Para mí es un dialecto. Un dialecto. ¿Y qué es un dialecto? O sea, ¿cómo se diferencia? ¿Por qué es un dialecto andaluz? Porque tiene una serie de características lingüísticas aglutinantes como conjunto, conforman una entidad bastante diferenciadora de lo que es una variedad. La lengua madre. Entonces, vamos a ver, lo que quiero decir es, el concepto de dialecto implica esa diferenciación, pero sin llegar al extremo. Claro. Muchos han negado el concepto de dialecto del andaluz, primero porque no todos los rasgos son compartidos. Claro. Hay diversidad. No hay unificación. Claro, por eso lo de hablas andaluzas. Claro. Y porque ninguno de ellos son compartidos, o sea, son compartidos con otras hablas y por otra parte tampoco se dan en todo el territorio. Entonces, ¿me explico o no? Sí, se entiende perfectamente. Claro. Lo que quiero decir es, ni son privativos todos los rasgos, ni ninguno de ellos, sino que en el español de América, en el canario, del que no hemos hablado, por ejemplo, pero también tendría ahí una participación andaluza bastante importante. Ninguno de los rasgos son privativos del andaluz, se dan en otros lugares. Y luego no todos, ¿verdad?, se dan en toda Andalucía. Claro. Pero hay que pensar que la lengua es un continuo, la lengua en el sentido general, ¿no? La lengua es un continuo y los límites son difusos, no hay fronteras tajantes. Nunca coincide, ni muchísimo menos, salvo casos muy excepcionales, una frontera administrativa con una lingüística. Entonces los dialectos deben caracterizarse por lo que tienen en su centro, ¿me explico? ¿No? Es como los rasgos lingüísticos se propagan como ondas, ¿no? Como ondas que van, pero se entrecruzan. Por eso los límites dialectales no son tajantes, sino que hay entrecruzamiento. Claro. Pero los centros irradiadores mantienen una serie de características aglutinantes que le dan su fisonomía propia, independientemente de que un rasgo se dé en el habla de donde sea. Entonces, para mí es un dialecto. Luego, por otra parte, tiene un recorrido histórico, una extensión geográfica y una aceptación social que yo creo que permite utilizar el término dialecto sin ambaje. Pero no hay una academia que fije... no, hay... claro, la gramática. O sea, yo digo, voy a escribir en andaluz. Lo que escribiría son sonidos, ¿no? Fonemas, no sé. Bueno, ¿cómo? También hay caracterización morfosintáctica y de formas gramaticales, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros decimos, cuando alguien te pregunta, ¿quieres más? ¿No? ¿Te ofrece más comida o algo? Digo, no, yo ya no quiero más nada. El más lo digo antes. Normalmente, en el castellano estándar o normativo, que me gusta a mí decir, aunque a ti no me gusta tanto que diga normativo, pero bueno, en el español, digamos, estándar, lo normal sería, no quiero nada más. Nada más, claro. ¿Vale? Entonces también tenemos algunas características gramaticales y demás, pero como dice Tere, esos rasgos ni son únicos del andaluz, lo podemos encontrar en otras variedades, como la americana o la canaria, ni todos los andaluces la usan, porque a lo mejor el límite andaluz de la Sierra Norte de Jaén es más castellano que andaluz. Tiene Ciudad Real ahí pegado. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es eso, fijarnos en los centros, en cómo se hablan los centros, pero no podemos, o no consideramos que se puede establecer una norma porque ni hay un andaluz homogéneo que normativizar, ni creemos que creando la norma se pueda dar cabida o entrada a todas las variedades. Es más, ni la norma española da cabida real a todos los usos que tienen las variedades del español. Claro, es que no llega nunca, ¿eh? No nunca llega, es imposible, claro. Por ejemplo, dice Margarita... Claro, nosotros hablamos esta mañana que hablamos de la palabra menudo, ¿no? La palabra menudo, que parece muy de Cádiz, además, muy usual. Y que nadie se plantea que haya gente que no conozca qué significa menudo, de aquí de Cádiz. Y si yo me voy al diccionario, te dicen que menudo es un adjetivo que significa pequeño. Bien. Es más, el origen del menudo, que se llama menudo, no es otro que utilizar los trozos de carne pequeñitos, ¿no? Sí. Los garbanzos ya es cosa nuestra de Cádiz. Sí, bueno. Pero es verdad que la RAE te dice que solo es una comida en México. Claro, sí, seguro. Entonces, claro, ¿por qué? Hombre, México es el país que tiene más hispanohablantes del mundo. Claro, eso sí que es verdad. No somos nosotros, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una
es una denominación que se usa mucho más numéricamente en México, que a la hora de conformar el diccionario o la edición que haya sido, ha habido quizás algún americanista que le ha dado entrada a esa palabra, pero la RAE se olvida de que en Cádiz comemos menudo. Claro. Y en Sevilla, luego te indignas porque vas a una venta a comer y pones callos a la andaluza. Y dices tú, mira, ¿qué invento es este? ¿Qué invento es este? Este hombre no salió, entonces, claro, en temas de léxico, ¿no? Que es el que a mí personalmente me coge más cerca, está claro que hay unas carencias de marcación, lo podemos llamar marcación geolingüística o marcas en las propias palabras que te dicen dónde se usan, que olvida muchas veces pues los usos andaluces. Pues imagínate crear una academia, aunque fuera a menor nivel, pero tampoco sería imposible dar cabida a todos los andaluces, ¿no?, que hay, claro. Es una locura porque incluso siempre el típico, en casa lo tenemos todos los de Cádiz, que es el habla de Cádiz, este libro que recoge el léxico, palabritas típicas de aquí, pero que a veces tú las ves en un diccionario también de cómo se habla en Granada o en Málaga. Tú dices, pero sí es la misma palabra. Siempre decimos, como se dice en mi pueblo, resulta que se dice en todos los pueblos, ¿no? Claro. Bueno, el léxico, yo creo que además, a pesar de lo que pueda parecer, es el nivel de lengua más difícil de estudiar, por eso justamente, ¿no? Porque varía, ¿no? Además, piensa que para que el préstamo léxico se dé, ni siquiera hay que estar en presencia, los libros... No, claro, la palabra guiri que aquí usábamos en los 80, yo creo que solo aquí, ahora los guiri lo dice alguien de Teruel. Es que lo dice, ¿no? Y dice, ¿pero cómo? Pues a través de la tele, libros, sí, claro, expresiones de alguien famoso. La academia no lo marca, como andaluz, desde luego, no lo marca. En cualquier caso, lo que viene a decir Margarita es que crear como decimos, no una norma consuetudinaria, no una norma en la que nos encontremos todos en el sentido de la norma como lo normal, que eso creo que sí lo tenemos, sino la norma como corrección. Eso siempre es un proceso muy arbitrario y muy poco democrático y muy artificioso, porque ¿qué hay en la norma? Claro. Hay ceseo, hay ceceo, ¿qué ponemos? ¿La abertura vocálica o no la...? Entonces, no en andaluz, le ha pasado también a los asturianos. Cuando han querido normalizar su habla, lo han hecho a partir de la variedad central del asturiano. El asturiano olvable, como quieras llamarlo, tiene 3 variedades. Fíjate. Occidental, central y oriental. Y se ha hecho esa normalización a partir de la central, por número de hablantes, por una tradición literaria mayor, pero no se sienten representados todos. Claro, es que es muy complicado. Claro, es que es muy complicado. Es que el fenómeno del ceseo-ceceo, que quizás es el que más evidente, ¿no?, se nos haga al ciudadano común, ¿qué ponemos en la norma andaluza? ¿Ceseo o ceceo? Porque en Cádiz capital, en el occidente andaluz, en las capitales se cesea, mientras que en los pueblos de alrededor se cecea. Cruza la bahía, vamos. Cruzar Carranza, que yo no he dicho una S hasta que no llegue a Cádiz, o sea. Es cierto. Entonces, y luego, perdonad, la cuestión ortográfica, ¿no? Porque realmente... Claro, ortografía, venga, vamos a dar clase a unos niños. Pero todos seguimos una tradición ortográfica, ¿no? Y bueno, la discusión, ya sabéis, entre la sujeción a una ortografía más etimológica o más... el escribir cómo se habla, ¿no?, que viene desde quintiliano, siempre ha existido esa discusión, pero es muy lenta la adecuación, de los usos ortográficos, y no podemos pretender hay una revolución. Hay un texto, os invito a que lo leáis, de Pérez Reverte, que se publicó en un periódico, en una revista de estas de los domingos, en la que comienza hablando, escribiendo, quiero decir, con la ortografía habitual, y a la vez que va proponiendo los cambios fonéticos y ortográficos, va añadiéndolo al escrito, y al final no se entiende. Es una locura, ¿no? No se entiende. Cuesta, ¿no? Cuesta. Bueno, y hablábamos antes también de la visión negativa del andaluz. Esto tiene que ver mucho con la propia historia, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Con la economía, porque esto está claro que siempre va relacionado con la visión del andaluz, ¿no? Pero ya desde un principio comienza esta visión negativa. Yo encontré en estas búsquedas mías, en estos días del andaluz, venga, voy a buscar, me encuentro que hay un señor en el año también 69, creo que es por ahí, 62, no lo voy a nombrar, ¿de acuerdo? Que dice que las posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz, o sea, de cómo hablamos los andaluces, es la pereza articulatoria, que somos muy flojos para pronunciar bien, quizás ocasionada por el clima
o la psicología, o sea, o que somos tontos, hace mucha calor. O sea, esto es una visión incluso, bueno, racista o xenófoba, como se quiera llamar, porque claro, depende quién identifique el andaluz, si es desde el centrismo, desde la propia Andalucía, desde un país extranjero, se le ve con diferentes rasgos, y en este caso este hombre dice que lo del andaluz es ese tipi, pero que se ha quedado en la mente de muchas personas, ¿no? Sí, se queda en la mente de muchos, y porque además es lingüista, y realmente esas teorías, la teoría climatológica y este tipo de cuestiones, han sido utilizadas en los inicios de la dialectología, pero no se sostiene, ¿no? Tan difícil es pronunciar la J, para que entendáis, como una velar, como lo hacen los madrileños, que como una aspirada. Yo no encuentro que una sea más difícil que otra o cueste más trabajo, ¿no? Me parece que son exactamente igual, porque realmente depende de los hábitos articulatorios, es decir, de tu disposición de los órganos articulatorios acostumbrados, ¿no? Desde que empiezas a hablar y ya está. Bueno, que no se sostiene. Como esta me he encontrado bastantes más, ¿no? Claro. Es increíble, pero ¿por qué esa visión de el habla andaluza, no del andaluz como persona? Porque digamos, un andaluz persona habla, digamos, con el acento neutro castellano, no pasa nada, pero si tiene mucho de andaluz, sobre todo fuera, o en unos informativos o algo como que... Bueno, al final está asociado el acento a la persona, yo creo que no lo podemos disociar, ¿no? No lo podemos separar. El origen, bueno, como decimos, si en primer lugar en la historia del andaluz podemos considerar que, claro, que en Andalucía se hablaba un español que se puede considerar deformado, que no es que esté deformado, sino que está evolucionando de otra manera, ¿no? Pero frente al castellano establecido, pues estamos un poco deformados. Eso viene, se va aguantando en el tiempo, y bueno, si llegamos al siglo XVIII, XIX, en primer lugar es el auge de los nacionalismos, yo creo que esto ya lo hemos hablado, esos viajeros europeos que se quedan con la visión quizás más llamativa, que no es otra que el flamenco. O folclórico, vamos. ¿No? Y además típica de España, ¿no? La típica frase que me gusta a mí tanto, ¿no? Que es: Andalucía era el sur en el norte y el oriente en occidente. Andalucía se queda como esa imagen prototípica de España, y luego, claro, el español central o el más norteño tiene que posicionarse para diferenciarse. Y al final también se nos relaciona, pues, ¿con qué? Con ese flamenco, con esa fiesta y sobre todo con el mundo rural. Yo hice un programa sobre la leyenda negra española. Claro. Pero existe la leyenda negra andaluza dentro de la propia España. Claro, es que la leyenda negra española es la andaluza. Claro. Nosotros somos flojos, nosotros somos nada más que queremos fiesta, flamenco, y no es otra cosa que la visión extranjera que tienen de nosotros, porque no nos olvidemos que España en ese momento, siglo XIX, pelea, esto... Con que cuando en Europa están forjándose los nacionalismos, España no tiene tiempo para forjar ninguna identidad de pueblo. ¿De qué tira? De la visión exterior. España va a ser esto. Entonces, claro, ¿a qué nos enfrentamos? A que dentro de la propia España se tengan que diferenciar de nosotros. Y ya aquí llegan, pues, una serie de obras literarias, una serie de usos del personaje andaluz, que Tere, lo hemos estado hablando esta mañana, ¿no? De una hipercaracterización andaluza, relacionada con el folclore, y al final, pues, con que le llama la atención en obras literarias, en teatros, ¿no? El sainete y demás, y ahí hasta que llega, pues, a nuestros días con la criada en médico de familia, el portero de Aquí no hay quien viva, y... Siempre el sustrato bajo, ¿no? De la sociedad representado en... Claro, piensa que esto, la tradición sainetera del 18, ¿no? González del Castillo y... esta gente, y luego el 19 con el costumbrismo y lo que se llaman las comedias de género andaluz, lo que hacía era crear unos estereotipos, pero muy populares, donde se aunaba, pues eso, la condición social de los personajes, la gracia, la valentía, el salero, lo que fuera, con una manera de hablar que además, como ha dicho Margarita, estaba hipercaracterizada. No solo hay andalucismo, o no solo hay formas lingüísticas andaluzas, sino también arcaísmo, vulgarismo, en algo que sepa percibir en su conjunto. Sobre esto luego hay discusiones, ¿no? Sobre todo entre los regionalistas, ¿no? Y posteriores y los realistas, ¿no? Me refiero a la literatura. Pero lo cierto es que hasta la mitad del 19 al menos cundió esta moda del género andaluz, y las obras se representaban
en Madrid. Y lo seguimos. Claro, el flamenquismo, las características... los estereotipos. Sí, los estereotipos, pero basados sobre todo en lo más diferencial, ¿no? En lo que diferenciaba en lo más popular, digámoslo así, exótico, exactamente, lo oriental incluso. Pues se hace la imagen en general, no solo de Andalucía, sino de España, ¿no? Sí, sí. Piensa que es la marca España de la dictadura. Sí, el torero, la gitana. Y llega hasta Lola Flores, y como ha dicho Margarita, médico de familia, ¿no? Ya lo decía Juan Carlos Arango. Los yesterday, la criada es la graciosa y ¿verdad? Es así, es así. Sin embargo, el andaluz como habla, como dialecto, es el futuro del castellano, ¿no? A muchos que le pesa. O sea, muchas palabras que se dicen en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en Granada, se exportan a una velocidad impresionante. Podemos ver y esto para la gente joven, a youtubers, a presentadores jóvenes, por ejemplo, David Broncano, que es el presentador de moda ahora, que, aunque nacido en Galicia, es de Jaén, saca palabras que se ponen de moda, igual que los murcianos, los humoristas murcianos, metieron palabras ahí desde el sur que ya se utilizan a unos niveles, incluso se puede escuchar en el Palacio de Congresos algunas, y poco a poco es como, no una conquista, al revés, pero es que algo que se nos ha olvidado es que somos la comunidad autónoma con más población. Claro. Es que hay más andaluces que otra cosa. Y con un idioma vivo, ¿no? Que evoluciona. Económicamente, ¿no? Dentro de la economía lingüística. Bueno, la economía lingüística no existe realmente, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que hay es un uso efectivo de la lengua. Quiero decir, la lengua está para comunicarse. Eso, y ya está. Y ya está, no hay otra historia, exactamente. Eso sí. Para comunicarse y además con cierta... sabiéndolo hacer, ¿no? Quiero decir, en fin, la cuestión, lo que te iba a decir, el léxico ya lo hemos dicho, es el nivel más fácilmente traspasable y también el más fácilmente permeable por su carácter más abierto. Más difícil es que esos rasgos se propaguen a la morfología o de la morfología, ¿no? o en la fonética. Pero sí quiero hacer un apunte. Andaluz, canario y español de América comparten una serie de rasgos que definen lo que algunos llaman, otros no están de acuerdo en esa denominación, la norma atlántica. Si tú lo piensas, hay una conformidad, ¿no? Se conforman una serie de rasgos que son muchos más en número de hablantes que lo que caracteriza a la zona del centro y del norte de España. Claro, estamos hablando de cientos de millones de personas con 20 que haya por ahí. Claro. Y cuando, por ejemplo, yo lo observo en las clases, cuando los Erasmus, muchos de ellos no vienen y han aprendido con profesores, bueno, pues americanos, ¿no? Norte o sudamericanos, ya no aprenden el vosotros, aprenden ustedes. No se conocen el paradigma del vosotros. Pero, insisto, el cetro de la Coine, o sea, como decía un autor, la importancia de esta variedad lingüística está en América más que aquí. Fíjate. Y además piénsalo, sobre América no han pesado los estereotipos lingüísticos, de manera que tú escuchas a un americano, a un americano, cesear, y tú no dices, oye, qué gracioso. No. Se dice del andaluz. Claro. Porque son estereotipos y creencias, ¿no? Ni lo escuchas con yeísmo o aspiras y no te parece ni que hable mal ni que... ¿Me explico? Si un argentino dice pibe, es normal, pero si dices pibe en otras veces dirás, uy, que exacto, ¿no? eso es, ¿no? Realmente es verdad que los estereotipos y las creencias y las actitudes pesan. Porque lo social es muy importante, lógicamente, en cuestiones de lengua, ¿no? O lingüística. Pues sí. Bueno, y de la última ya, de hecho de Historia del Andaluz, yo veo que hay cursos por ahí de cómo escribir andaluz, etc. E incluso se sacó un libro, hay intentos, ¿no? Intentos de escribir el libro del Principito, y yo sé que me estáis mirando así. Hubo un intento, igual que de crear la Academia Andaluza, del libro del Principito que se editó, además que era una editorial extranjera, que fue la que intervino, se sacó, creó mucha polémica, y se puede considerar un libro, a ver, histórico como uno de los primeros intentos en escribir andaluz o algo así, o un intento vano, un atrevimiento... Bueno, escritos en lo que podemos llamar una pseudo-ortografía, una pseudofonética, lo hay, ¿no? Desde los sainetes, por supuesto, las obras... Ah, claro, cuando transcriben el habla de esa criada, claro. Están escribiendo ese comillas, andaluz. Sí. Vale. Y los folcloristas, por ejemplo, ¿no? Claro, las Álvarez, coplas. claro.
Machado y Álvarez. ¿Las coplas de carnaval también? Y los folcloristas en el sentido de los estudiosos del folclore de final del XIX, ¿no? Y el principio del XX, sobre todo en la Sociedad de Folclore Andaluz, ¿no? Que es una sociedad que crea el padre de los Machado y Álvarez. Que era de Cádiz. Y Rodríguez Marín, entonces, lógicamente, transcriben. Algunos intentan incluso, o se quejan de esa falta de ortografía, de esa falta de compromiso con una ortografía del andaluz. Que no se sostiene, No se sostiene eso, ¿no? Bueno, si quieren comprar Principito, lo pueden comprar nada. Y además, la normalización, los usos normativos se hacen por arriba, nunca por abajo. Claro. No me puede dar por andaluz lo que es vulgar. Incluso el andaluz tiene rasgos sociales más o menos prestigiados según el número de hablantes. Muchacho, pues a lo mejor muchacho no está tan bien visto como decir zapato. O sea, también visto, entenderme, sí, lo entendemos, en el sentido del prestigio social que le otorgan los propios hablantes. Ni los lingüistas ni la gente externa a ellos, ¿no? Me refiero a los hablantes, sino los propios hablantes. Me se ha caído el lápiz. ¿Habla bien? No, hablo en andaluz. No, usted no habla en andaluz. Está hablando mal. Me se ha caído el lápiz, está mal. No es andaluz. De una manera vulgar. Entonces, hay que distinguir vulgar de dialectal, y dentro de lo dialectal, lo más prestigioso de lo menos prestigioso, porque la lengua se modifica diatópicamente, pero también diastráticamente. En los usos sociales y en los registros de habla, nadie habla igual con los amigos que... No, ni mucho menos. Entonces, si hubiera que hacer una norma, hay que hacerla por arriba, lógico y normal, y no con una radicalización de usos que son, la mayoría de ellos, vulgares y no... ¿Escribido? ¿Por qué escribido? ¿Escribido? ¿Quién lo dice? Yo no digo escribido. Nunca no es andaluz decir escribido, es un fallo. Claro. De eso hablábamos antes, Salvi, hasta que algunos comunicadores, ¿no? En los medios de comunicación y en la política no han extendido las funciones lingüísticas del andaluz de la familia a la comunicación más formal y más elevada, si quieres, no se ha visto o no se ha entendido otra manera de hablar andaluz. Yo hablo andaluz. Bueno, pues por eso hemos hecho este programa, además, para dejar un poquito claro. Yo el primero, porque yo quería conocer todo esto, aparte de la historia, que es lo que más me gusta, sino también, claro, toda esta polémica que ha habido. Bueno, polémica, tampoco ha pasado nada, pero por definir qué es lo que usamos más durante el día, que no es ni la ropa, ni las gafas, ni el reloj, sino es el habla. Bueno, Teresa, Margarita, muchas gracias. Apunto aquí el andaluz en América como siguiente capítulo. El español en América, el español. el español en América. Pero hay mucha tela. Como siguiente capítulo. Muchas gracias por venir. Salvi. Margarita, felicidades por el doctorado. Gracias. Que de constancia. Y a ustedes, pues les veo aquí dentro de 7 días en Zona Historia para hablar de historia de Cádiz. Venga, nos vemos.